En la noche hay una cita. Plan Nocturno. Con la conducción de Silvana Massa. Jorge Díaz Massa, muy buenas noches. Silvana te saluda. ¿Cómo estás? Hola Silvana, muy buenas noches. Y acá estamos recorriendo ya la ciudad a esta hora 11:15 pasaditas. Ya estamos acá, tenemos enfrente nuestro al secretario de ADUNCE, Martín Rosso, porque hoy los docentes universitarios cumplieron el primer día de paro, esta medida de fuerza que se lleva por el tema salarial, así que bueno, hasta el viernes van a estar de paro y ya nos ponemos a hablar con él. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches allá al estudio. Martín, contanos, ¿cómo estuvo el primer día de paro de actividades? Bueno, la verdad es que hoy estuvimos muy tempranito ya en el campus, a las 8 de la mañana, repartiendo volantes y hablando con los compañeros, cómo venía el paro, y realmente lo que nos encontramos es que está con un altísimo acatamiento, sobre todo en facultades como veterinaria, humanas, exactas, por ahí un poquito más flojo están económicas. Bueno, la Facultad de Artes total, el sábado también no ha tenido clases prácticamente, así que bueno, realmente esta evaluación hay que hacerla día a día, porque bueno, cada trabajador tiene el derecho o no de adherirse a la medida de fuerza, así que en estos días vamos a estar todos los días yendo al campus y viendo cómo viene la medida, pero por lo que estamos escuchando y por las adhesiones que estamos teniendo, lo mismo sucede también en Olavarría y sucede en Azul, con la particularidad, por ejemplo, que en agronomía eran mesas, esta semana eran mesas de exámenes, así que no se tomaron exámenes, y en sociales de Olavarría también el parate ha sido muy importante, igual que el Esquivel, que es el colegio secundario, prácticamente no tuvo clase. Así que bueno, se está haciendo oír esta medida de fuerza, que realmente nos están acompañando los trabajadores, trabajadores docentes, porque bueno, lo que se solicita son necesidades muy importantes que tenemos los docentes, que una está relacionado, como lo que bien decías vos, con lo salarial. El año pasado tuvimos realmente una baja en relación a nuestro poder adquisitivo, comparando lo que nos dio el gobierno como aumento salarial y la inflación real que hubo. Estamos por debajo entre 5 y 10 puntos de pérdida de poder adquisitivo, así que eso se siente en los bolsillos y la gente realmente está como enojada por esta pérdida adquisitiva. Y por otro lado, hay un tema también muy importante, que es el convenio colectivo de trabajo. Nosotros los docentes universitarios somos los únicos empleados estatales que no tenemos convenio colectivo de trabajo. Ustedes saben que el convenio colectivo de trabajo es el marco legal que tienen los trabajadores, donde uno tiene claras las reglas de juego de su trabajo. Bueno, nosotros no lo tenemos, dependemos de los estatutos de las universidades, hay estatutos muy viejos y sobre todo que con mucha disparidad entre una universidad y otra. Así que este convenio colectivo de trabajo, que fue aprobado en paritarias el año pasado, donde se crea un proyecto que fue aprobado tripartitamente, porque había representantes de los docentes universitarios, representantes del CIN, que nuclean a los rectores, y representantes de la Secretaría de Política Universitaria, se logra un convenio colectivo marco, un proyecto de convenio, y ahora lo único que falta es que el Ministerio de Trabajo lo homologue, o sea, que lo convierta en ley. Ese proceso no se está dando hace un año, y bueno, la verdad es que es algo que tenemos mucha necesidad de que así se realice, y bueno, de ahí es la medida de fuerza. ¿Y cómo van a seguir esto? Si no se llega a homologar el convenio colectivo de trabajo, bueno, ¿cuáles son las alternativas de aquí en más? Bueno, eso está por discutirse en función de justamente cómo vayan las medidas de fuerza en las diferentes universidades nacionales. Y bueno, esperanzados también con que el 15 de este mes, o sea el miércoles de esta semana, el gobierno ya convocó a los gremios de base, a las federaciones, de la CONADU, CONADU Histórica, FADUN, o sea todos los gremios, a tener la primera reunión de paritarias. Así que esperemos que
traten de llegar a una negociación lo más corta posible, que no se extienda en el tiempo, porque si eso se llega a estirar, bueno, las fuerzas se van a tener, las medidas de fuerza se van a tener que profundizar. Este alto acatamiento del paro, ¿cuánto más o menos docentes universitarios de las tres ciudades están más o menos? ¿Qué cifras se maneja Sí, más o menos un 80%. Hay facultades que no tienen como una cultura de llevar adelante las medidas de fuerza, como son ingeniería en Olavarría o acá la de económica, pero el resto, en mayor o menor medida, nos acompañan siempre. Son medidas que se toman por asamblea, o sea que no son ocurrencias de los gremios, de las conducciones de los gremios, sino que son consensuadas con los compañeros en discusiones, en diferentes asambleas, en las tres sedes. Y bueno, esta medida de una semana fue resuelto de una asamblea de aquella Dunce, donde en la federación yo lo llevo como un mandato y es tomada por la federación esta medida de una semana y así que, digo, se podría decir que fue una medida que salió de centro, de la Universidad Nacional del Centro, y que fue de los argumentos que nosotros planteamos por qué estamos llevando adelante una medida de una semana, fue tomada por la federación en su conjunto y fue aprobada unánimemente en el plenario del secretario general, y así que todas las 23 universidades que están dentro, agremiadas a la Federación de Conado Histórica, en este momento están haciendo esa medida de fuerza. Vos recién estabas hablando que muchas facultades, o en este caso ingeniería y económicas, no tiene esa cultura de hacer paro. Vos como dirigente gremial, digo, ante pelear por un salario digno, ¿qué es lo que te genera a vos? Mirá, se entiende también las diferentes culturas en las cuales, las diferentes formaciones en las que se tienen, ¿no? Digo, hay facultades como arte, humanas y sociales en Olavarría, que su formación tiene que ver con una formación social, de entender las luchas de los trabajadores a lo largo de estos siglos, últimos siglos. Entonces, realmente hay una concepción de lo que implica la lucha gremial y la organización gremial, que realmente, y del concepto de las asambleas, todo esto que hace a una organización de los trabajadores, lo maman desde la formación, obviamente. Otras que son formaciones más profesionales, donde la mayoría no son docentes exclusivos de las facultades, sino que tienen una simple y en realidad su trabajo fuerte lo tienen fuera de la facultad, como puede ser el caso de económica, donde la mayoría son simples y trabajan de economistas o asesores de empresas, y entonces el compromiso que se tiene con la facultad y el salario por el cual uno está luchando no es un porcentaje muy alto del salario que ellos tienen para darle de comer a su familia, y bueno, hace que cumplan con su tarea, digamos, ¿no? Que es la de ir a dar clase una vez por semana, y en eso se basa. En cambio, a contraposición a eso, facultades humanísticas, donde la mayoría vive de la docencia, o sea que su mayor ingreso está dado en la docencia y en la investigación, obviamente que la preocupación de tener un salario bajo o no acorde con la inflación, hace que se preocupen y que luchen y que estén más atentos, digamos. Pero eso es histórico, es así, no solo pasa acá, sino que pasa a nivel nacional, digamos, ¿no? Tiene que ver con eso, con nuestras formaciones y en dónde estamos parados para llevar adelante una medida de fuerza. Silvana, se quería hacer una pregunta, Martín Rosso está escuchando. Estamos dialogando con el secretario general de ADUNCE, Martín Rosso. Muy buenas noches, Silvana Massa te saluda, ¿cómo estás? Hola Silvana, buenas noches, ¿cómo te va? A medida que vos ibas contando lo que pasa con las diferentes facultades también en el ámbito de las universidades, y esto
es todos los años el tema de los paros universitarios por reclamos de mejoras salariales. Lo que quería consultarte, y es una última pregunta, es los docentes, a medida que pasan los años, ¿van tomando mucho más conciencia y van haciéndose activos su reclamo? ¿Van acompañando más al sindicato? Sí, ha ido variando, eso ha ido variando a lo largo de la historia y depende qué era lo que se peleaba. Digo, recuerdo de una lucha que tuvimos en el 2005, donde realmente estuvimos como 2 meses haciendo una huelga y logramos que se blanquee el salario de todos los docentes, que la mitad era en negro y se pagaban bonos y etcétera, ¿no? Yo lo que digo es que todos los años esta discusión es porque realmente estamos teniendo paritarias todos los años. O sea, esto que se logre un ámbito de discusión donde se discutan los aumentos salariales, obliga a que estas luchas sean anuales, digamos, porque, pero realmente nosotros, desde una concepción de entender que las paritarias libres se deben hacer y es un derecho que lograron los trabajadores a lo largo de las luchas por los derechos propios del trabajador, la verdad que estamos muy contentos que eso se logre y que se haya todos los años paritarias para poder discutir porque no solo en una paritaria se discute lo salarial, hay otros aspectos que tienen que ver con la formación, con capacitaciones que tienen que ver con posgrados y también se discuten licencias, se discute medio ambiente y condiciones laborales. Bueno, hay un montón de aspectos que se discuten cuando uno se reúne con la patronal, que uno, en función de los reclamos que se tienen, se discute en ese ámbito. Y la verdad es que es como un folclore que dentro de las paritarias, que es una negociación, y como toda negociación, si nosotros pedimos 30, el gobierno va a decir que nos va a dar 15, y así hasta que se llegue a un acuerdo en lo que uno intenta en esta negociación, digamos, es un tire y afloje que se genera, y obviamente que el gremio, como forma de demostrar la fuerza que tiene, o realmente la preocupación que se tiene por el tema que se va a discutir, es por intermedio de los paros. Si estos paros de una semana nosotros no hubiese parado nadie, el gobierno sabe que nosotros no tenemos la fuerza, que estamos pidiendo por demás de lo que se está necesitando, y obviamente no nos da. Si nosotros de esta medida de fuerza de una semana realmente hay un 80% de docentes que adhiere a la medida de fuerza, nos está respaldando en este pedido que estamos haciendo, el 40% de aumento. Y es así porque realmente fueron por asamblea los que salieron en este porcentaje, la forma de la medida de fuerza, o sea, realmente las conducciones que preguntan realmente a los trabajadores qué es lo que necesitan, cómo ve la discusión y todo eso, bueno, hace que las medidas de fuerza sean contundentes y el gobierno o la patronal entienda que el reclamo que se está solicitando es justo, o por lo menos lo entiende el trabajador que es justo ir por ese lado, ¿no? Martín, te quiero agradecer muchísimo por haber sido parte del aire de la radio. Vamos a estar expectantes a la asamblea del miércoles y cómo se va resolviendo el problema salarial. Te mando un beso enorme y gracias. No, yo te saludo a vos y te agradezco que estén preocupados por la educación pública. Ahí pasaba Martín Rosso, el secretario general de ADUNCE. Jorge. Queremos agradecerle a Martín Rosso, la verdad que hasta ahora nos estuvo esperando, así que bueno, agradecerle nuevamente. Y como vos bien dijiste, bueno, vamos a seguir de cerca cómo va esta propuesta salarial y este paro docente. Vamos a ver si soluciona para que aquellos estudiantes universitarios que estén cursando en Tandil puedan tener las clases y aquellos docentes que están trabajando tengan la remuneración que desean tener. Bien, Jorge, en la próxima salida vamos a seguir dialogando un poquito más de todo lo que ha pasado también en la ciudad de Tandil. Sé que tenés información deportiva, política, policial, así que después seguiremos hablando. Te mando un beso. Un besito, nos vemos. Y ahí pasaba nuestro móvil con toda la información.